Estudiar estos temas acerca de los eventos finales siempre tienen que generar o tienen que alimentar nuestra fe con esperanza, con ánimo. El ánimo de, como decía Eduardo ahí, seguir predicando el Evangelio, volver a Cristo, volver a una comunión con Él otra vez y esperar como iglesia, esperar a nuestro amado. Así que estamos en la clase número 4. Hablamos la primera clase, una introducción. La segunda clase ya definimos un poco más lo que es el arrebatamiento. Y la clase anterior, la clase número 3, hablamos de la inminencia del rapto, ¿sí? Y ya con esa idea podemos comprender el objetivo, ¿no? Yo quiero que entendamos esto a la hora de estudiar escatología y estos eventos. Lo que decía la clase pasada también. Estudiar esto nos tiene que llevar a conocer más a Cristo. Conocer más su carácter, conocer más su plan de salvación, su propósito para nosotros. Y si ese objetivo se cumple en este estudio, gloria a Dios. Esto no es para decir, bueno, a ver, voy a contradecir a mi hermano que no cree lo mismo que yo o algo por el estilo, sino que esto tiene que unir a la iglesia, porque justamente eso va a ser el arrebatamiento, va a ser un evento donde Dios nos va a trasladar, nos vamos a ser glorificados. Y como iglesia, como congregación, nos vamos a unir con Él. No, pero Gonzalo, yo no me quiero ir con este hermano, no me quiero congregar con este hermano. Entonces, fíjense, ya el hecho de congregarnos acá en la misma fe implica en cierto sentido el espíritu del arrebatamiento, que es Dios congregando a su pueblo. Entonces, por eso Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque esa siempre es la idea. Esa es la esencia de la palabra iglesia, ¿sí? La congregación de los santos. Y el arrebatamiento va directo, enfoca directo a ese propósito, a esa idea de Dios de juntar, o mejor dicho, congregar a su iglesia. Cristo viene pronto. ¿Lo decimos? Cristo viene pronto y eso tiene que alarmar nuestro espíritu. Me acuerdo una vez, mira, se me viene ahora, no está en el estudio, pero yo creo que voy a poder terminar, tenemos muchas cosas que ver hoy, pero me acuerdo una vez en mi iglesia, yo vengo de una iglesia argentina de campo, una iglesia pequeña, pero una vez llegaron como 15, yo creo que eran 15 a 20 jóvenes, de golpe, de repente, ¿sí? Y para una iglesia de campo eso es un avivamiento, 20 personas en una iglesia como wow. Entonces 20 jóvenes asustados, preocupados, nunca fueron a la iglesia, nada, ¿sí? Pero estaban preocupados, ¿por qué? Porque no eran gente de la iglesia. Es más, como les dije, nunca fueron a la iglesia, pero aparecieron ahí y dijeron, queremos hablar con el pastor de esta iglesia. Bueno, entonces estaban, imagínense, 15 a 20 jóvenes asustados para hablar con quién era mi pastor en ese tiempo. Y le contaron una experiencia que ellos tuvieron. Estaban al fondo de la casa de una de las personas, tenían un cuartito ahí. Y ahí estaban. No estaban orando ni nada de eso, estaban tomando, fumando, ¿ven? Estaban en sus cosas, ¿sí? Y dice que tuvieron una experiencia sobrenatural en ese lugar. Yo no sé si era el cigarrillo ese o qué cosa, pero ellos estaban asustados con esto porque una de esas personas era un cristiano, un joven que antes iba a la iglesia y después dejó de ir. Y entonces él en medio de la marihuana y de la cerveza y todo eso empezó a hablar de Dios. Y empezó a decir, yo tengo que volver a Dios. No sé, como que le empezó a venir convicción de pecado en ese momento. Y le empezó a predicar el evangelio a las personas que estaban ahí. Y dicen que hubo una presencia, un ambiente, algo llenó ese lugar, decían ellos. Imagínense, nosotros decimos, sí, el Espíritu Santo, esto, lo otro. Pero ellos decían, algo llenó el lugar donde nosotros estábamos. Y en medio de eso empezamos a llorar. Todos empezamos a llorar y no entendíamos lo que nos estaba pasando. Y de repente uno de ellos dice que escucha una voz en su oído que le susurra, vengo pronto. Entonces, o vengo pronto por mi iglesia, algo así, pero escuchó eso, vengo pronto. Y se asustaron tanto porque él miró a los costados y uno estaba más lejos que él, quebrantado, ¿no? Por el Señor. Y ese fue el motivo por el cual ellos querían hablar con el pastor para que le explique qué significa vengo pronto. Dice, Dios me habló esto, que Él viene pronto y no entiendo qué significa. Bueno, y ahí se dio la oportunidad, se hizo, me acuerdo, una reunión especial con ellos para poder predicarle el evangelio, para poder hablarle justamente de lo que implicaba vengo pronto. Pero fíjense qué tremendo lo que Dios está haciendo, el movimiento continuo que Dios está haciendo en las naciones,
que está advirtiendo continuamente en el púlpito, afuera, en la plaza, en un cuartito con gente fumando, en distintos lugares Dios se puede meter y hablar aún de forma audible para comprender que los tiempos están cerca, que el Rey está dejando su trono para volver pronto por su iglesia y para empezar los tiempos finales que yo creo que ya estamos empezando. Entonces, por eso estudiamos esto. El pastor decía, no seamos ignorantes. Bueno, en realidad lo decía la palabra. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 16 dice, no podemos ser ignorantes acerca de estas enseñanzas. Entonces tenemos que comprender estos asuntos para despertar nuestro espíritu. Y la clase de hoy, la clase número 4, se llama así, es hermosa esta clase, un encuentro en el cielo. Vamos a hablar de la esencia misma de lo que es el arrebatamiento y que es un encuentro con Cristo en el cielo. Y tanto Primera de Tesalonicenses como otros pasajes nos dan cierta revelación, ciertas características suficientes para comprender cómo va a ser ese encuentro en el cielo. ¿Le interesa a usted eso? Porque si nosotros somos esa última generación, más que nunca tenemos que comprender esto. Vamos a leer de forma general 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y acá pongo en marcha si no se me va el tiempo, usted anote ahí o puede verlo después cuando se suba a la plataforma de YouTube. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ya está estableciendo características del encuentro, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa última frase, los muertos en Cristo resucitarán primero, son las clases que se vienen. Vamos a hablar de la glorificación de los creyentes. Pero ahora vamos a definir lo que dice anteriormente. Y vamos a dividir en dos títulos principales estas características que nos está dando, esta revelación que está teniendo Pablo en cuanto al arrebatamiento de la iglesia gentil. El Señor mismo descenderá del cielo. ¿Sí? Eso es lo primero que dice ahí, está el primer título. Cristo mismo, es lo que nos dice el pasaje. Cristo mismo es el que va a descender del cielo. No va a mandar un ángel para decir, tráeme estos cristianos que ya me tienen cansados, o no sé qué hacer con esto, ¿lo puedes traer? No, Él mismo se hace cargo. Y me encanta esto, porque esta es la esencia del evangelio. Él vino, se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Siempre se trata del Hijo de Dios restaurando, renovando, salvando, liberando a su iglesia. Y tiene que ver con esto. Cristo mismo, en este encuentro en el cielo, es Cristo mismo el que va a descender del cielo. Podemos leer el pasaje otra vez si quieren, y yo lo subrayé ahí. Dice, el Señor mismo, ahí lo tienen, el Señor mismo, y fíjense cómo subrayo después, descenderá del cielo. Después vamos a estudiar las otras tres características, pero me encanta hacer énfasis en esto. Cristo mismo es el que va a descender de su trono. El Señor mismo descenderá, no mandará un ángel, sino que Él mismo de su trono se va a levantar. Ahora fíjense lo que dice el versículo 17 del mismo capítulo. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Hasta ahí vamos a ver, ya vimos algunas cosas y otras las vamos a ver. Pero escuchen esta característica del encuentro en el cielo. Seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿en qué? En las nubes, para recibir al Señor que desciende, para recibir al Señor ¿dónde? En el aire. La característica de este encuentro en el cielo tiene que ver con la nube y tiene que ver con el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, en este título, Cristo mismo descenderá del cielo, y al leer estos versículos tenemos que hacernos esta pregunta: ¿a qué se refiere con aire? ¿A qué se refiere con nube? O como dice el versículo 16, descenderé del cielo. ¿A qué se refiere? Ahí está. ¿A qué se refiere cielo? ¿A qué se refiere aire, nube y cielo? Y esto es tremendo, iglesia, porque esto nos habla de las características de este encuentro. Vamos a estudiar primero lo que es el cielo, vamos a estudiar después lo que es el aire y vamos a estudiar lo que es la nube para comprender
este encuentro trascendental para la historia de la humanidad y para la eternidad. Primeramente está el cielo, ¿sí? Dice que Él va a descender del cielo, de su cielo. Y cuando hablamos de cielo se refiere a tres tipos del cielo, pero el que se refiere específicamente acá es el tercer cielo, ¿sí? Si hay un tercer cielo, eso significa que hay un primero y hay un segundo. Pero acá hace una identificación con lo que es el tercer cielo. ¿Y qué significa esto? La morada de Dios, que está más allá de nosotros. Eso lo podemos encontrar en Salmos capítulo 33. Anote ahí o si no después lo tiene grabado y lo busca. Salmos 33, versículo 13 al 14. Isaías capítulo 66, versículo 1. Mateo capítulo 6, versículo 9. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Y Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Todos esos versículos nos está hablando del tercer cielo como la morada de Dios, el lugar donde Dios está. Es más, cuando dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4, ¿sí? Me encanta decirlo así rápido, porque están todos anotando, vea después la transmisión, ¿sí? Pero ahí en 2 de Corintios capítulo 12 también nos habla, dice Pablo, que él fue arrebatado ¿a dónde? Lo vimos a eso, al paraíso. Y cuando habla de paraíso, cuando habla del cielo, significa del lugar donde Dios habita. Entonces, cuando habla de descender del cielo, está hablando de la morada de Dios. Es más, la palabra griega para cielo, creo que lo puse ahí, sí. La palabra griega para cielo es ouranos, que significa, literalmente significa esto, esta palabra en griego, la morada de Dios. Es decir, Dios va a dejar su morada celestial. Dios va a dejar el hábitat donde Él se encuentra en el tercer cielo, que es la máxima categoría del cielo, para venir a buscar a su iglesia. Eso yo no lo encuentro en toda la Biblia que lo diga para otra cosa. Él viene, no sé, para buscar a ángel o alguna persona, alguna situación. Solamente se refiere que Él baja del tercer cielo para un encuentro con la iglesia. Después veremos en la segunda venida de Cristo que Él también baja, pero para lo que es pisar la tierra y gobernar junto con su pueblo. Pero este cielo se refiere a lo que es la morada de Dios. Pero sigamos en este estudio para comprender a lo que nos quiere llevar Pablo en este sentido. Después está la palabra aire. Y la palabra aire, que dice ahí, a ver, dice en las nubes para recibir al Señor en el aire, es una palabra muy interesante. Porque cuando hablamos de aire o cielos, hablamos también del primer cielo, que significa el cielo físico, ¿sí? Es todo lo que podemos ver y sentir. Es lo que habla Génesis en los primeros capítulos, que hizo el sol, las estrellas, al hombre y todo lo que nosotros somos, nuestro sentido, nuestra vista, nuestro gusto, nuestro sentir, todo tiene que ver con estar diseñado para habitar en ese primer cielo, que es la tierra, es lo que podemos ver. Pero también hay un segundo cielo, no el tercero y el primero, sino un segundo cielo. Y ese es muy interesante porque habla de la dimensión espiritual donde se liberan las batallas espirituales, donde está la guerra espiritual. Yo puse acá, es el lugar donde los ángeles y demonios interactúan. Hay fuerzas invisibles, ya sean buenas o malas, que impactan nuestra vida. Es un cielo que está influenciando a este primer cielo. Y es un reino invisible que no podemos percibirlo con nuestros sentidos, ¿sí? Nosotros no podemos ver el ambiente espiritual. No podemos ver ese segundo cielo o ese reino. Pero nuestro espíritu sí podemos discernir y podemos habitar en ese segundo cielo. Pero fíjese hasta dónde nos lleva esto. Escuchen, dice, es allí también donde habla Daniel capítulo 10. Dice que él estaba orando y después de 21 días de ayunos, dice que el ángel se le presenta y empieza a traerle revelaciones escatológicas. Pero ¿qué pasa en el medio en esos días? Hay una batalla en el cielo. Y no se refiere a las nubes, al sol, a la luna. Está hablando de este reino invisible, de este reino espiritual. Y el ángel o el arcángel que se le presenta dice que tuvo oposición del príncipe de Persia.
Y no está hablando del príncipe literalmente, está hablando de una fortaleza espiritual que se estaba oponiendo a la voluntad de Dios para Daniel. Y eso es a lo que se refiere cuando hablamos de segundo cielo. Es un reino invisible donde hay luchas espirituales, donde nosotros espiritualmente también habitamos y que puede tener una cierta influencia hacia la humanidad. Ese cielo o ese aire también puede referirse a Efesios capítulo 6, versículo 12. Sí, este reino invisible. Porque Pablo dice ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Fíjese lo que percibe Pablo acá en su espíritu. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, con toda esta lluvia de versículos que le acabo de transmitir, podemos comprender que no solamente hay un cielo, un primer cielo como el que podemos ver y habitar. Hay un reino invisible que se quiere sobreponer y quiere influenciar constantemente el lugar donde estamos. Pablo comprende que aún predicando el evangelio, había judíos que lo perseguían, fue azotado, fue encarcelado por esas personas, pero él comprendió que detrás de eso hay huestes espirituales del segundo cielo que se están oponiendo al llamado de Pablo y a la predicación del evangelio. Entonces, lo interesante de esto, iglesia, es que Cristo desciende de su cielo para encontrarse con la iglesia, ¿dónde? En el aire. Sí, estamos hablando del aire, ¿sí? Recibiremos al Señor, ¿dónde? En el aire. Bueno, esto se puede recibir al aire que respiramos, al oxígeno, ahí en la atmósfera, estratosfera, no sé dónde será. Puede ser un encuentro ahí, bueno, vamos a ponerlo también. Pero es interesante que cuando está hablando de cielos y cuando está hablando de aire, puede ser que haya una indicación de que ese aire se refiere a los ambientes espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra aire en 1 Tesalonicenses 4:17, esa palabra es la palabra griega aer. Escuche, la palabra griega aer. Y es la misma palabra que se utiliza para Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Bueno, no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo, pero ¿qué dice ahí? Dice que Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida, ¿sí? Y nosotros éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Y estábamos influenciados en esa posición por el príncipe de la potestad del aire. ¿Dónde dice 1 Tesalonicenses que vamos a recibir al Señor? En el aire. Y qué interesante que esta palabra de Efesios capítulo 2, el príncipe de la potestad del aire, en griego, en la etimología griega, es la misma palabra. Pablo utiliza la misma palabra en 1 Tesalonicenses 4 y en Efesios capítulo 2 para hablar de aer, que significa aire, el príncipe de la potestad del aire. Y cuando estamos hablando de príncipe, está hablando del diablo, está hablando de Satanás, ¿sí? Y cuando habla de aire, obviamente no está hablando de este aire, ¿sí? Acá tenemos príncipe, tenemos presidentes, pero en el reino espiritual dice que el diablo, en lo que son las fuentes de maldad, es el príncipe, es la autoridad máxima de lo que es el reino de maldad. Entonces dice que el príncipe del potestad del aire, Satanás, el diablo mismo, es el que está gobernando en ese reino espiritual, más allá de lo que es lo bueno, ¿no? Del reino de Dios. Entonces es muy posible, qué interesante esto, porque si habla del príncipe de potestad del aire y habla de un encuentro de la iglesia con Cristo en el aire y la palabra en griego es la misma, posiblemente esto signifique que el encuentro de Cristo con su iglesia en el aire tenga que ver con un impacto espiritual, no en el primer cielo, sino en ese cielo donde se están librando continuamente batallas espirituales. En otras palabras, lo que nos está indicando acá es que este encuentro en el cielo
este encuentro en el aire va a tener un impacto espiritual. Va a haber una intervención espiritual de Cristo que baja del tercer cielo y la iglesia que sube del primer cielo en el segundo cielo. Va a haber un impacto, una brecha espiritual donde toda potestad, donde todo principado, donde toda hueste de maldad va a tener que hacerse a un costado y va a tener que ver el encuentro de Cristo y la victoria de su iglesia. Dice que Cristo en su primera muerte y cuando murió y resucitó de entre los muertos, dice el que Él se presentó su victoria en esos ambientes espirituales. Y yo creo que este encuentro en el cielo va a tener una misma implicación, donde va a haber un impacto en el aire ante el príncipe de la potestad del aire, que no va a poder retener a una iglesia que se encuentre con su Dios. Esa es la esencia del arrebatamiento. Esa es la esencia de lo que es este encuentro en el cielo. Toda hueste espiritual, todo reino de las tinieblas que se quiere oponer a la iglesia, que quiere resistir a la predicación del evangelio, que quiere resistir al avance del reino de Dios a través de la iglesia y que hace caer a tantas personas, que está corrompiendo a este mundo y que quiere corromper a la iglesia. En un momento van a tener que hacer pausa, se van a tener que hacer a un costado y van a tener que ver cómo Cristo le da la victoria a su iglesia en ese encuentro glorioso con Él. ¿Se entiende? Por eso está bueno estudiar el arrebatamiento, por eso está bueno estudiar estos eventos, porque nos dan comprensión de la victoria de la iglesia, nos dan comprensión de la soberanía de Cristo por sobre cualquier hueste espiritual de maldad. Así que todo enemigo de la iglesia y todo enemigo de Dios va a tener que reconocer la victoria de Cristo con su iglesia en ese arrebatamiento, en ese encuentro de Dios. Por lo tanto, yo puse acá, no está hablando solamente de un encuentro en la atmósfera del primer cielo, sino un encuentro que va a repercutir en el reino invisible, ante el príncipe de la potestad del aire. Y así como exhibió públicamente su victoria en la primera venida, hará lo mismo ante el encuentro con su iglesia, ante quien las puertas del Hades no pueden prevalecer. La autoridad del tercer cielo de Cristo descenderá de su trono ante los ojos de toda tiniebla del segundo cielo, y allí va a resplandecer el encuentro de Cristo con su iglesia. Y ahí no hay pretribulación, postribulación, cuatridimensión y no sé cuántas dimensiones hay. Ahí no hay perspectiva. Ahí todos tenemos que estar de acuerdo en que todos vamos a ser reunidos con Cristo ante todas esas potestades. Yo puse acá como frase de transición: la reunión en el aire será un impacto espiritual. Cuando habla de este encuentro, está hablando de un impacto espiritual, donde todas las potestades tendrán que abrir paso para la reunión de Cristo con su iglesia. Así que ya podemos cantar victoria. Todo eso que te está atormentando, todas esas luchas espirituales que estás teniendo muchas veces, todo eso se va a consumir a nada cuando Cristo venga a buscar a su iglesia en ese encuentro espiritual en el segundo cielo. Me encanta un teólogo, el doctor Pérez Millo, dice acá, un español, dijo respecto a esta reunión en el aire: ¿qué ocurre en el aire? Dice: los demonios que sirven a Satanás y atacan a los creyentes. Eso es lo que ocurre en ese reino espiritual. Los demonios que sirven a Satanás y continuamente están atacando a la iglesia. Pero en el cuartel general de Satanás se produce el encuentro de Cristo y la iglesia. Dios va a exhibir cósmicamente la victoria de la cruz. Una vez más, en este evento, en este arrebatamiento, Dios va a exhibir cósmicamente la victoria de la cruz que se derrama como gracia ante su iglesia. Por esto este mundo no tiene esperanza, este mundo no sabe a dónde va.
Este mundo no encuentra un sentido, pero nuestra fe tiene sentido. La fe en Cristo Jesús nos lleva a esta glorificación, a esta traslación y a este testimonio que va a reflejar la victoria de Cristo en la cruz. ¿Sobre qué? Sobre lo que dice Pablo, sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre toda hueste de maldad, sobre todo aquellas puertas del Hades que quieren detener el avance de la iglesia. Escuche esto: no hay diablo, no hay tiniebla, no hay fuerza de maldad que pueda detener este evento. ¿Sabe lo que quiere el diablo? Destruir a la iglesia. Quiere sacar a la iglesia y quiere sacar al espíritu, la palabra de Dios. Quiere arrancar la iglesia, pero no puede. No puede, porque la iglesia está destinada, y este encuentro da evidencia que la iglesia está destinada a la victoria de la cruz. Yo no me puedo imaginar ese evento, pero va a ser algo impresionante. Va a ser un impacto espiritual que realmente nuestra mente no puede comprender. Imagínense millones de personas, no solamente de esta generación, de miles y miles de años atrás, millones de personas glorificándose por la voz del Cordero, millones de personas trasladándose, interfiriendo en todo reino de las tinieblas, en ese segundo cielo, para que Cristo venga, descienda y haya un impacto espiritual donde el diablo otra vez va a tener que entender que está derrotado. Por eso no es cualquier encuentro, por eso no es cualquier evento. Es un evento que tiene un impacto espiritual y testifica de la victoria de Cristo. Por eso pensar en el arrebatamiento nos genera esta esperanza, este despertar de decir: vale la pena seguir creyendo, vale la pena seguir resistiendo. Sí, la iglesia tiene luchas espirituales, cada uno de nosotros tenemos luchas espirituales. Yo estoy seguro de que hasta el enemigo tiene asignado determinados espíritus para atacar nuestra vida. Pero nada de eso nos puede detener cuando pensamos en lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros, en la victoria de Cristo. Por eso vale la pena pasar las tribulaciones que estamos pasando. Las luchas espirituales que estamos pasando valen la pena, porque Él nos va a dar la victoria. Recibiremos al Señor. ¿En dónde? En el aire. Él bajará ¿de dónde? De su morada celestial. Pero escuchen esto que es muy interesante. No solamente habla de aire, no solamente habla de cielo, también habla de nubes. Y acá se pone más interesante la cosa. También dice que va a haber un encuentro. Recibiremos al Señor en el aire, pero vamos a ser trasladados en las nubes. Dice acá la palabra nube. Estoy buscando el versículo que lo perdí acá. Versículo 17. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El arrebatamiento es en las nubes. El encuentro es en este aire, en este segundo cielo. Pero fíjense lo que significa la palabra nube. Significa en griego nefelé. Y se refiere, de acuerdo al diccionario que encontré, se refiere a 3 puntos importantes cuando habla de nube. Y acá nos vamos a dar cuenta que tiene mucho más sentido hablar del impacto espiritual, porque no está hablando de las nubes que nosotros vemos continuamente en el día, sino que está hablando de una nube espiritual. Está continuamente la palabra y esta idea del arrebatamiento continuamente llevándonos a una experiencia que tiene que ver con lo espiritual. Por ejemplo, el primer punto, el punto A, cuando habla de nube, que es esta palabra nefelé, también se encuentra en Mateo capítulo 17, versículo 5. Y ahí habla de la transfiguración de Jesús. Lo tenemos ahí. Dice, mientras él aún hablaba, dice que una nube. Esa palabra en griego es la misma palabra de 1 Tesalonicenses 4. La palabra nefelé. Una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Fíjense lo que pasa. Una nube de luz que los cubrió. Ya la interpretación cae de maduro, como se dice. No está hablando de la nube que nosotros vemos en el día. Habla de una nube celestial.
tiene que ver con una nube que tiene que ver con un impacto espiritual. Por lo tanto, no es cualquier nube, sino una nube que se relaciona con su gloria. Está hablando de la nube de su gloria. Fíjense qué tremendo es esto. ¿Dónde vamos a recibir al Señor? En el aire. Pero ¿desde dónde vamos a ser trasladados? Desde la nube de su gloria. Estamos entendiendo a dónde estamos siendo destinados nosotros. Allí Jesús fue transfigurado, dice, y posiblemente será el lugar donde la iglesia también será transformada. Es decir, la glorificación de los creyentes tiene sentido porque la nube de la gloria de Dios nos va a cubrir. Nosotros vamos a experimentar la gloria misma de Dios. Y en esa experimentación vamos a ser glorificados y vamos a tener un encuentro con el Señor en el aire. Pero no solamente habla en Mateo capítulo 17. Por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 1 al 2 también habla de esta nube, de esta palabra Nefelé. Y esa nube es la nube de la gloria de Dios. No sé si lo tenemos ahí. Ahí está. Porque no quiero, hermanos, si usted búsquelo en su Biblia, yo lo tengo para leerlo acá. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres todos, que estuvieron bajo ¿qué? ¿Qué palabra se utiliza ahí? La misma que 1 Tesalonicenses 4 y la misma de la transfiguración de Jesús. La palabra Nefelé, una palabra que tiene que ver con la gloria misma de Dios. Ahí estuvieron bajo la nube. Ellos reconocían que cuando estaban en el desierto y había una nube, no era cualquier nube, era la nube de su gloria que lo estaba cubriendo, que lo estaba protegiendo del mismo desierto. Entonces lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, lo encontramos en Mateo 17, lo encontramos en la generación de Moisés pasando por el desierto, pero también en Apocalipsis. Apocalipsis habla de la misma nube. Bueno, hay muchos capítulos, ¿sí? Pero en el capítulo 1, versículo 7 dice: he aquí que viene, ¿en qué? En las nubes. ¿Saben qué palabra se utiliza ahí? La misma que las anteriores. Entonces no tiene que ver con cualquier nube, o la nube de Goku, que lo que vimos ahí, la serie, ¿no? Tiene que ver con una nube mayor. Habla de una experiencia espiritual. Está hablando que Él va a venir en gloria. Él va a venir en todo su esplendor y en toda su gloria a gobernar sobre esta tierra. Pero antes de eso hay un arrebatamiento de la iglesia donde también va a experimentar el mismo resplandor de la gloria de Dios, donde vamos a ser transformados y vamos a ser unidos con Cristo ante toda hueste espiritual de maldad. ¿No despierta esperanza esto? No, el arrebatamiento no hay que estudiar esto. Es cualquier cosa, no se entiende eso. El arrebatamiento nos habla de Cristo, nos habla del plan de salvación y nos habla de cómo continuamente Cristo viene a libertar a su iglesia. Entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Va a haber personas que van a resucitar de entre los muertos. Y los que estemos vivos vamos a ser trasladados. Y vamos a no sé cómo es eso. No me pidan más que le explique más porque no sé. Pero vamos a experimentar su gloria. ¿Usted tiene deseo de su gloria? Acá yo creo que tenemos pequeñas chispas de la gloria de Dios cuando estamos adorando, cuando estamos escuchando la palabra, cuando nos congregamos. Tenemos ciertas chispas de la gloria de Dios. Pero cuando seamos trasladados y nos reunamos con Cristo, Él va a permitir que nosotros experimentemos toda su gloria. Vamos a vencer a la muerte y vamos a ser glorificados. Qué tremendo es esto. No es cualquier encuentro. Yo puse acá: Cristo dejará su cielo. Nos reunirá en el mundo espiritual ante la sumisión de toda tiniebla. Y seremos envueltos por su nube de gloria. Bendito Dios. Un encuentro en el cielo, un encuentro con Cristo, un encuentro con su misma gloria.
Entonces, eso es lo que tiene que ver con lo que es el primer punto, que tiene que ver que el Señor mismo va a descender del cielo. ¿Estamos comprendiendo más este punto? Que no es cualquier encuentro, es un encuentro celestial. Pero 1 Tesalonicenses 4:16 habla de unas características importantes de este encuentro en el cielo. Dice, con voz de mando. Escuchen esto, con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Y con qué más? Y con trompeta de Dios. Estudiar el encuentro de Dios con su iglesia en el cielo nos lleva también a estudiar la voz del que viene. Y la voz del que viene es la voz de Dios. La voz de Cristo, dice acá, juega un papel muy importante ante el rapto de la iglesia, porque su iglesia va a responder a su voz. Ninguno de nosotros tenemos la facultad de poder ascender al cielo, pero cuando escuchemos su voz, algo va a pasar. Cuando escuchemos la voz de Dios, algo va a repercutir en lo espiritual, que vamos a ser trasladados con Él. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Fíjense en lo que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Cuando el pastor da su voz, ¿qué dice? Las ovejas obedecen. Las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y esa es la idea del arrebatamiento. Va a sonar la voz de Dios. Y yo no sé si el mundo va a reconocer esa voz. La verdad que yo eso no lo podría explicar. Pero su iglesia sí va a reconocer que es la voz de su amado. Dice que, por ejemplo, en Hechos capítulo 9, yo sé que estoy dando muchos versículos, ¿sí? Pero ustedes pueden buscar otra vez el video. Pero Hechos capítulo 9, fíjense lo que pasa. Pablo tiene un encuentro con Cristo y él escucha una voz, la voz de Cristo, y él puede comunicarse con esa voz. Pero dice que había personas que estaban acompañando a Pablo que también escucharon la voz, pero no supieron discernir lo que estaba pasando, lo que estaba experimentando Pablo. Y yo creo que va a ser algo así. Va a sonar la voz de Dios, va a sonar la voz del pastor, va a sonar la voz de Cristo. Su iglesia va a responder a esa voz, mientras el mundo no va a poder tener comprensión de lo que está pasando. Van a hablar de los ovnis, van a hablar, no sé, de algunas otras cosas, pero no van a comprender realmente lo que nosotros vamos a experimentar. Pero tenemos que comprender esto de acuerdo a este versículo. La voz de Dios en las escrituras en sí determinan poder, autoridad y gobierno. En toda la Biblia, cuando usted habla de la voz de Dios o cuando se habla de la voz de Dios, determina autoridad, poder y lo que es gobierno, dominio. Por ejemplo, Salmos capítulo 29, versículo 3, dice: voz de Jehová sobre las aguas. Escuchen esto, yo se los leo. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová ¿con qué? Con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Los hizo saltar con becerros al Líbano, al Sirión, con hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas, desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Entonces ya este Salmo 29 nos define que cuando Dios expresa su voz a este mundo, ¿qué hay? Autoridad, gobierno y poder. Entonces la voz de Cristo para arrebatar a su iglesia tiene que ver con esto. Es una voz de autoridad. Es una voz de gobierno y es una voz de poder. Por ejemplo, en Apocalipsis, yo me acuerdo Apocalipsis capítulo 1, sé que estoy dando muchos versículos, vamos, sigamos ahí. Pero Juan dice en el día del Señor, estaba experimentando la presencia de Dios y de repente dice, una voz como de trompeta escuchó. Raro eso, ¿no? Una voz como de trompeta. Eso está en el versículo 10. Después dice una voz como estruendo de muchas aguas.
Eso está en el versículo 15. Pero después dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿De qué está hablando? ¿Qué voz está experimentando Juan? Una voz de autoridad. Una voz que cuando habla, algo se rompe, algo pasa. Sale una espada de su boca. Una voz como de muchas aguas. ¿Qué habla eso? Autoridad. Una voz como de trompeta. Cuando sonaba la trompeta en el Antiguo Testamento en Israel, algo iba a pasar. O venía una guerra o se tenían que congregar, pero algo pasaba cuando sonaba la trompeta. Entonces, cuando está expresando Pablo, a ver cómo le hago entender a la iglesia de que esta experiencia en el cielo tiene que ver con la autoridad de Cristo. Tiene que ver que cuando Cristo, cuando Dios habla, algo marca un antes y un después. ¿Qué sentido tiene esto para nosotros? Dice acá, las tres voces o las tres cosas, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios tienen el mismo propósito de anunciar la venida de Cristo y de convocar a su iglesia para reunirse con Él en el aire. Estas tres características indican la naturaleza sobrenatural y divina de este evento. Indica la autoridad de Cristo, indica la divinidad de Cristo y indica la experiencia sobrenatural que nosotros vamos a tener cuando la voz de mando empiece a sonar. Se entiende que no es cualquier encuentro. Se entiende que no podemos tomar este evento como algo liviano. Hay gente que a mí me pregunta, ¿por qué estudiar el arrebatamiento si podemos estudiar otras cosas? Pero cuando nosotros nos metemos en la palabra y comprendemos estas cosas, nos damos cuenta que estudiar el arrebatamiento tiene que ver con lo que Cristo va a hacer en el mundo y con lo que Cristo va a hacer con cada uno de nosotros. Que Cristo está por sobre todo, que no hay infierno, no hay tiniebla que pueda detener a la voz de mando cuando empieza a sonar. Acá dice, cuando dice con voz de mando, la palabra griega, estudié mucho griego para esta clase, perdón. La palabra griega es la palabra kelepma y es usada en un sentido especial para hablar de la orden militar, que viene del comando central como una orden del comandante en jefe. Entonces, es una orden militar. Tiene que ver cuando la máxima autoridad sale y da su voz para congregar a sus soldados. Los soldados oyen que no es cualquier voz, es la voz máxima, es la voz de mando, es la voz del general en jefe. Y eso es lo que Pablo le quiere dar a entender a la iglesia. No es cualquier voz la que va a sonar en el ambiente espiritual y en la historia de la humanidad. Es la voz del general en jefe que viene a reunir a su milicia, que viene a reunir a su ejército. Así que si usted pensaba que era cualquier cosa, un cristiano más en la vida, un gusano que Dios rescató con su gracia, Dios le está dando un sentido muy especial cuando habla del arrebatamiento, cuando está hablando de usted y de mí. Está diciendo, mi iglesia no es cualquier cosa. Mi iglesia es esa militancia que está luchando contra toda fuerza de maldad, que está avanzando en el llamado de predicar el evangelio. Una iglesia que avanza y las tinieblas tienen que retroceder. A esa militancia, a esos soldados, a esos guerreros, cuando Cristo se levante, el general en jefe se levante de su trono, Él va a llamar a su tropa y nos vamos a reunir en el cielo ante toda potestad, ante todo principado, ante todo príncipe de la potestad del aire. Qué tremendo es esto. Esto despierta algo muy fuerte en nosotros cuando comprendemos que el general en jefe, el mayor de todo, nos va a llamar a congregar como un ejército celestial. Dice acá esta frase de transición o de conclusión: su voz es con el sentido de un grito de un jefe militar. Hay otras versiones en Primera Tesalonicenses que no habla de la voz de mando, habla de un grito de un jefe militar. Su voz es con el sentido de un jefe militar para poner en movimiento a un ejército.
No sé si escucharon por ahí en las películas o quizá usted lo experimentó en el ejército, pero no es que dice, por favor, el general en jefe, por favor, si quieren venir, si se quieren reunir, si me quieren hacer caso, pueden venir por favor. No, es una voz de autoridad, ahí se marca la autoridad. Es un grito de guerra, un grito de combate, un grito de congregación. Y el ejército enseguida deja lo que está haciendo, deja de hacerlo, porque escuchó la voz de mando y se empiezan a poner en la línea de batalla o ahí preparándose firme, porque el comandante en jefe nos mandó a llamar. Esa es la idea del arrebatamiento. Esa es la idea de este encuentro en el aire, un encuentro con el comandante en jefe. Entonces, Pablo está dándonos esta idea, pero dicen, todavía no logro encajar lo increíble de lo que es esta voz. Entonces no solamente es una voz de mando, es una voz de arcángel. Dice literalmente así, con voz de arcángel. Y acá los teólogos se pelean un poco en la interpretación, porque algunos dicen que está hablando del arcángel Miguel, ¿sí? Miguel, este arcángel, tiene un protagonismo muy especial en lo que es las luchas espirituales en el segundo cielo, como hemos hablado. Daniel capítulo 12, por ejemplo, ¿de quién habla? Del arcángel Miguel. El que está peleando es Gabriel, pero también está Miguel ahí. Dice, yo no puedo, pero llamé a uno que tiene bastante fuerza. ¿Y quién es? Miguel, ¿sí? En Judas capítulo 1, versículo 9 también dice que Miguel estaba luchando por el cuerpo de Moisés. ¿Contra quién? Contra el diablo. Entonces continuamente cuando habla de Miguel como este arcángel, está hablando de un protagonismo especial. Es más, en Apocalipsis, ya cuando ahí, como decimos los argentinos, se está pudriendo todo ahí, que está la ira de Dios y esto y lo otro, dice que en los cielos el arcángel Miguel está luchando con el mismo Satanás y obtiene una victoria contra Satanás y lo manda a la tierra, ¿sí? Lo que es la gran tribulación. Entonces el arcángel Miguel tiene un protagonismo muy especial en lo que es las regiones celestes. Entonces algunos dicen que el general en jefe va a ser Jesucristo, pero que Él va a mandar a su arcángel para que le diga a su iglesia, es el tiempo de reunirse con su jefe, ¿sí? Esa es una interpretación, ¿sí? Yo no estoy tanto por ahí, pero puede ser una interpretación que le da magnitud a la voz en jefe. Pero otra interpretación es, dice acá un teólogo, dice, es posible que no se refiera a un arcángel realmente, sino simplemente que la voz que será pronunciada será una voz muy grandiosa, una voz de tipo arcángel. Entonces, yo creo que va por ahí la cosa. Como que Pablo quiere decir, ¿cómo le explico a la iglesia lo impresionante de esta voz? Y la iglesia y los judíos sabían lo que era un arcángel. Un arcángel no era cualquier ángel por ahí, era un general de alto rango. Y sigue siendo un general de alto rango en lo que son los ejércitos celestiales. El más alto que cualquier ángel. Entonces posiblemente diga esto, el grito de Jesús tendrá la autoridad del máximo rango de arcángel. Así como un arcángel tiene poder y autoridad y su voz suena en el ambiente espiritual, así va a ser la voz de Cristo. Va a ser una voz de mando. Va a ser una voz de arcángel que va a repercutir en todo ambiente espiritual, ¿sí? Hasta ahí es la idea de lo que quiere decir, pero esto se pone mejor, ¿sí? En estos 10 minutos que me quedan. Dice, no me alcanza todavía. Necesito explicar un poco mejor lo que es voz de mando y voz de arcángel. Y dice como tercera característica, con trompeta de Dios. Y acá se pone muy interesante, porque el sonido de trompeta, bueno, algunos lo relacionan con Apocalipsis, ¿no? Con las 7 trompetas de Apocalipsis, pero todavía no se había escrito Apocalipsis cuando estaba Corinto y Primera de Tesalonicenses. Entonces posiblemente Pablo quiera referirse a las trompetas del Antiguo Testamento, a las trompetas que experimentaba Israel. Y dice así acá, Dios instruyó al antiguo Israel en el uso apropiado de las trompetas para transmitir mensajes importantes. El sonido, escuche esto, el sonido de una sola trompeta quería decir que habría una reunión de los dirigentes de la nación. ¿De qué está hablando? Congregación. ¿Qué tiene que ver el arrebatamiento? La congregación de su pueblo. Entonces va por ahí el tema. Entonces el sonido de una trompeta significaba eso. Pero el sonido de 2 trompetas era un llamado
para que todo el pueblo se movilizara y se reuniera. No solamente los líderes, sino toda la congregación. Entonces, cuando habla de trompeta, está hablando de la voz de mando, pero está hablando de la congregación, de la iglesia. En forma similar, dice acá, Dios también utilizó el sonido de bocina, un instrumento hecho del cuerno de un animal, para anunciar su reunión con todo el pueblo cuando descendió sobre el monte Sinaí. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, ellos experimentaron la gloria de Dios. Y la reunión para experimentar esa gloria, que fue el sonido de esta bocina, el sonido de esta trompeta. Entonces, cuando habla de trompeta, está hablando de una experiencia con Dios y su iglesia, un encuentro, una congregación celestial con Él. Siempre tiene que ver con congregarse, como decía al principio. Tiene que ver con esto. Nosotros no podemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento que va a pasar, nos vamos a congregar con Cristo. Y ahí vas a ver a tu hermano que se está glorificando, se está transformando contigo, y gloria a Dios. Pero siempre tiene que ver con una congregación. Siempre tiene que ver que cuando suena la voz de Dios como de trompeta, Él está llamando a su iglesia a congregarse. Esto es lo mismo que habla en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Esto ya lo vimos varias veces en las clases anteriores. Pero escuchen lo que dice ahí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, el mismo autor, Pablo, a la final, ¿qué? Trompeta. Porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, lo que vamos a ver más adelante. Pero ahí otra vez Pablo distingue que la característica de este encuentro tiene que ver con una voz de trompeta. Pero dice ahí, a la final trompeta. Primera Tesalonicenses nos dice a la trompeta, voz de mando, arcángel con trompeta de Dios. Pero acá nos da una característica más sublime, que es a la final trompeta. Vamos a experimentar esta reunión con Cristo. ¿A qué se refiere esto? ¿Se refiere a tiempos futuros como en Apocalipsis? No, porque todavía no se había escrito. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Al Antiguo Testamento. ¿Qué había en Israel en cuanto a fiesta? Existía la fiesta de las trompetas. Entonces, cuando le escribía Pablo a esta iglesia, ¿qué pensaba en la iglesia? Israel tiene una fiesta de trompeta. Entonces, la final trompeta, y disculpe que no podemos verlo más detallado, pero la final trompeta se refiere a la práctica de los judíos de sonar trompeta en una fiesta cada año. Había una fiesta que era la fiesta de las trompetas y ahí sonaban más trompetas que nunca. Dice, durante esta ceremonia, escuchen esto, durante esta ceremonia, y disculpe que lo haga muy resumido, hay una serie de trompetazos cortos que concluyen con un trompetazo largo llamado Tekiaj Gedolaj. Era un trompetazo largo, era un trompetazo especial. ¿Y qué significaba? Dice que esto significaba el gran sonido de la trompeta. Lo que era Tekiaj Gedolaj. Y a este es al que Pablo se refiere cuando dijo en 1 Corintios 15, a la final trompeta. Esta fiesta de las trompetas y este trompetazo largo específicamente, ¿saben lo que significaba para Israel? Señalaba proféticamente la resurrección de entre los muertos. Entonces después nos vamos miles de años más, Pablo escribiendo a la final trompeta, porque se tocará trompeta. ¿Y a qué hace referencia? A la fiesta de las trompetas, a este trompetazo largo que reflejaba proféticamente la resurrección de entre los muertos. ¿No le cobra sentido esto? No tiene mucho increíble cómo la Biblia se conecta, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. Entonces, esta final trompeta se refiere a que Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es eso, Gonzalo? Vengan las próximas clases. Los muertos en Cristo. Fíjense qué loco esto. Los muertos, algo va a pasar en los cementerios, no sé. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que vivimos
seremos arrebatados junto con ellos. ¿Cuándo vamos a tener esta experiencia espiritual en los aires, ante toda hueste espiritual? ¿Cuándo? Cuando suene la final trompeta, cuando suene la voz de mando, cuando suene la voz de Dios, vamos a experimentar la gloria de Dios en las nubes. Si esto no despierta esperanza, si esto no despierta ánimo, ¿qué más podemos predicar? ¿Qué más Dios nos tiene que revelar? Si esto no despierta el decir en nosotros, tengo que volver a Cristo, tengo que ponerme las pilas con Él y volver a Él. Me cuesta, Gonzalo. Hablaste de huestes espirituales, principados, todos esos están contra mí, todo. Pareciera que me levanto y me están diciendo buen día, acá te estamos esperando para una lucha. Me cuesta, Gonzalo, pero vale la pena intentarlo otra vez. Vale la pena levantarse otra vez. Vale la pena decirle al Espíritu Santo, sigue avivando, sigue despertando mi vida, porque va a sonar esa voz de mando, va a sonar esa voz de arcángel, va a sonar la final trompeta, ese trompetazo largo que profetiza una resurrección entre los muertos, y yo quiero estar ahí. Y todo principado, toda hueste espiritual de maldad, todo príncipe de la potestad del aire van a tener que ver cómo Cristo me da la victoria, cómo yo venzo a la muerte, y para siempre voy a estar con el general en jefe, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que, iglesia, tengamos nuestra esperanza firme en el Señor. Pablo decía, esta tribulación es leve, momentánea, leve. Y no estaba hablando cualquier cosa, le estaban pegando fuerte en la espalda, lo estaban metiendo a la cárcel, cada tanto lo sacaban. Estamos aburridos, ¿qué hacemos? Agarramos a Pablo y vamos a seguir pegándole. Y él decía, esta leve tribulación momentánea produce en mí un mayor y más excelente peso de gloria. ¿Por qué? Porque a Pablo no se le reveló esto para decir, ay, qué lindo. Le reveló esto para decir, en medio de las tribulaciones que estoy pasando, yo sé que algún día Cristo volverá. Quizá va a volver en mi generación, o quizá va a volver en otras generaciones, pero yo quiero experimentar la resurrección de entre los muertos. Por eso Pablo, en esta revelación, escribe Filipenses 3 y dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque anteriormente, ¿qué está diciendo? Porque quiero experimentar la resurrección de entre los muertos. Yo quiero vivir esa promesa. Si había algo que lo volvía loco a Pablo, pero loco, le sacaba el sueño, decía no puedo dormir, era pensar en la resurrección de entre los muertos. Por eso Dios le revela esta verdad, se la transmite a una iglesia que estaba pasando persecución. Por eso la iglesia dice, mátenme, crucifíquenme, golpéenme, todo lo que ustedes quieran, pero yo voy a experimentar la gloria de Dios. Yo estoy destinado a experimentar su gloria. Estoy destinado a un encuentro en el cielo con mi Cristo. Por eso la frase que puse para terminar es, al sonido de su voz de autoridad, la iglesia se reunirá con Él. Seremos transformados. ¿Cuándo, Gonzalo? Vean las próximas clases. Pero escuchen esto, impactando todo ambiente espiritual. ¿Dónde? En el segundo cielo, en el aire, donde está el príncipe de la potestad del aire. Entonces, iglesia, nada ni nadie podrá evitar la congregación de los santos. Esto debe ser una señal de esperanza para aquellos justos que no se doblegan ante la corriente de este mundo y sirven expectante de su venida poderosa. Así que, iglesia, esperemos al Señor. Digámosle, Señor, yo quiero seguir firme en ti, porque sé que algún día voy a experimentar la nube de tu gloria, porque sé que un día voy a experimentar en los aires un encuentro contigo. Cristo no deja solo a su iglesia. Cristo tiene planes eternos, planes tremendos con la iglesia que Él compró con su sangre en la cruz del Calvario. Yo te invito ahí que con tu mano levantada, ahí te levantes de tu lugar y oremos. Una oración cortita y me quedan unos minutos. Pero vamos a sellar esta palabra, esta revelación que tuvimos hoy. Yo sé que la información es mucha.
Pero algo de todo esto yo sé que ha impactado tu corazón. No solamente tiene que ver con una información que viene a nuestra mente, sino algo que baja a nuestro espíritu. Y eso pedimos, Espíritu Santo. Ayúdanos a que este estudio impacte nuestra vida espiritual. Señor, nosotros no vivimos de acuerdo al presente, sino a lo que va a pasar en el futuro. Tenemos una esperanza incorruptible, una esperanza que no hay diablo que la pueda quitar. Por eso ayúdame Espíritu Santo. Dice la palabra que el Cristo glorificado envió al Espíritu Santo a la iglesia para avivarla, para despertarla, para que la iglesia esté llena del poder de Dios, para que la iglesia arda más que nunca. Y hoy sabemos, Señor, que la iglesia está siendo golpeada. La iglesia en todas las naciones espiritualmente están siendo golpeadas porque el diablo sabe de todo esto. Sabe que la iglesia, si es llena del Espíritu Santo, que si nosotros despertamos en el fuego de Dios, el diablo no va a poder detener nada de los planes que tenga con nosotros. Por eso, Espíritu Santo, despiértanos. Hoy hemos predicado tu palabra, hoy hemos traído esta enseñanza, pero nuestra vida no puede ser la misma. Tiene que haber un antes y un después. En el arrebatamiento va a haber un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero hoy en mi vida que haya un antes y un después en mi historia, a través de lo que estamos aprendiendo. Dile ahí conmigo: vale la pena. Vale la pena levantarse, seguir orando, seguir clamando, seguir predicando. Vale la pena. No importa el desierto, no importa los procesos. Mi fe está más firme que nunca. Vamos, empieza a decirlo ahí con tus palabras y dile: diablo inmundo, sal de mi vida, de mi familia. Diablo inmundo, retrocede a través de este mensaje, Señor. Yo no tengo poder, pero la enseñanza, la palabra tiene poder para derribar toda fortaleza del enemigo en nuestra mente, en nuestras emociones, para traer libertad a nuestra alma. Y ese es el espíritu de la palabra. Por eso, como dije al principio de la clase 1, no estamos estudiando para ser más sabiondo. Estamos estudiando porque queremos perseguir a Cristo. Estamos desesperados por ti. Estamos hambrientos por ti. Por eso cuando estudiamos estas verdades, cuando profundizamos en la enseñanza de tu palabra, algo pasa en mi corazón. Algo tiene que pasar en mi vida, algo se tiene que renovar, algo se tiene que reforzar en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien que está resbalando en su fe, si hay alguien que está débil en su fe, Señor, que esta palabra nos fortalezca, que esta palabra nos direccione, que esta palabra nos capacite. Los presidentes no saben de esto, los reyes no saben de esto, pero la iglesia comprada con la sangre del Cordero sabe que tiene una esperanza, como dice la carta de Pedro, una esperanza inconmovible, una esperanza incorruptible, o como dice Pablo, bendita esperanza. Señor, sigue despertando la esperanza de tu iglesia. Estamos expectantes, así como el libro de los Hechos, la iglesia estaba en el aposento alto, expectante por la venida del Espíritu Santo. Bueno, ahora el Espíritu Santo ya vino, ahora estamos expectantes por la venida gloriosa de Cristo. Por eso la iglesia y el Espíritu pueden decir: ven Señor, yo voy a experimentar ese encuentro glorioso en las nubes y voy a ser testigo de la victoria que tú le das a la iglesia. Podemos decir tranquilamente, iglesia: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Búscalo. No está, porque Cristo me hizo libre. Cristo rompió mis cadenas. Y Cristo, así como Él venció la muerte, su iglesia también va a vencer la muerte. Y este cuerpo corruptible se vestirá de gloria, porque Cristo me lo prometió.
Bendito Dios, te damos gracias, te honramos, te bendecimos y te pedimos que las próximas clases tú nos sigas impactando. Esto no es para ser sabiondo, iglesia. Esto no es para taparle la boca a otro que creen distinto a nosotros. Esto es para despertar esperanza, avivamiento, despertar fuego, despertar unidad en la iglesia de Cristo, porque nos vamos a congregar con Él. Y ahí no hay bautista, pentecostal, pretribulación, posttribulación. Ahí no hay nadie. Hay una iglesia que responde a la voz de mando. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y con un fuerte aplauso te decimos: ven, Señor. Tu iglesia te dice ven. Tu iglesia está expectante por lo que tú vas a hacer pronto, pronto, pronto con cada uno de nosotros.